Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Político. Mi nombre es Carlos Chungo y recuerden que nos pueden seguir todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche en nuestra transmisión en vivo a través del Facebook. Nos ubican como Todo Perú, le dan like a nuestra página de Facebook y nos sintonizan a esta hora. Un saludo a la audiencia de los distritos de La Arena, que por cierto está de aniversario, este distrito del Bajo Piura. También a Sechura, La Unión, Bernal, Tayán y toda la audiencia del Bajo Piura que nos sintoniza gracias a la retransmisión del canal 27 de Cablevisión. Hoy vamos a hablar, mucha atención con esto, padres, madres de familia, escolares, universitarios, toda la población en general, porque sin duda se ha desatado una alarma por el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que ataca principalmente al sistema nervioso, afecta a los músculos y tiene entre sus principales síntomas a la debilidad muscular, sobre todo en las extremidades tanto superiores como inferiores. Y este síndrome ha causado hasta el momento por lo menos 60 casos reportados, casos notificados en la Dirección Regional de Salud de Piura. 63 casos es lo que se ha reportado hasta el día de hoy, martes 11 de junio del 2019. En todo el país, más de 6 regiones en total se encuentran en emergencia sanitaria declarada por el gobierno central. En estas 6 regiones se estima aproximadamente 250 casos del síndrome Guillain-Barré, tanto en población adulta, adulta mayor, jóvenes, adolescentes, como también en la población infantil. Por eso es que decimos que no es un síndrome exclusivo de alguna población en particular, sino que puede darnos a todos en realidad. Y vamos a conocer hoy, con ayuda de un especialista, a entender por qué es que este síndrome ha despertado las alarmas, porque sin duda es una enfermedad que se presenta todos los años. Todos los años hay casos con ese diagnóstico y personas que llegan a los hospitales y a los centros de salud con los síntomas de esta enfermedad. Y sin embargo parece que no hemos estado adecuadamente preparados. Estamos en la escena del programa con el doctor Lincoln Talledo Ulfe. Él es coordinador del consultorio médico de la Universidad César Vallejo de Piura. Doctor, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias a la Universidad César Vallejo por permitirme estar aquí y a ustedes también por la invitación. Y bueno, estamos para conversar un poco de este tema de coyuntura actual. Doctor, 63 casos notificados tiene la Dirección Regional de Salud de Piura. ¿Esto es normal, es habitual o estamos ante una posible epidemia? Bueno, es importante recalcar que existen diferentes términos, ¿no? Todavía no llegamos al término de epidemia. Ajá. Lo que se conoce hoy en día es que estamos en una época de brote de casos de Guillain-Barré. ¿Cómo se define un brote? Un brote es cuando se presentan casos o cuando hay más de lo normal. No, cuando se presentan casos diferentes a lo normal estipulado para cada año, ¿no? Okay. Por lo general siempre, todos los años hay casos de Guillain-Barré, pero no superan los 20 casos al año, ¿no? En general, en este tiempo estamos ya más de 60 casos, entonces estamos ante un brote, ¿no? ¿Cuándo podríamos considerar, digamos, que ya es una epidemia? Evidentemente no queremos que suceda, pero hay que saberlo. Sí, es importante recalcar este dato, ¿no? Estamos ante una epidemia cuando ya de toda la población determinada, un porcentaje más de lo común ya se encuentra reportado con los casos confirmados de Guillain-Barré, ¿no? Digamos que, por ejemplo, tenemos una determinada cantidad, 3 millones en una población determinada, se establece por casos confirmados reportados a través de vigilancia epidemiológica, más del 50% ya estamos considerando una epidemia, ¿no? Sin duda se ha difundido bastante información sobre este síndrome Guillain-Barré, pero todavía puede que hayan algunas dudas. ¿Qué es en principio el síndrome Guillain-Barré? ¿Cuál es la particularidad? ¿Cómo se define y cómo se manifiesta? Bueno, el síndrome de Guillain-Barré se conoce como una neuritis autoinmune y se caracteriza por ser una polineuropatía inflamatoria aguda. Entonces aquí hay muchos términos que recalcar, ¿no? Si hablamos de polineuropatía significa que se caracteriza por atacar a nervios periféricos, más de 2, más de 3. Hablamos de inflamatoria porque hay un proceso inflamatorio y hablamos de aguda porque se instaura en simplemente 1, 2, 3 días a 5 días en la evolución de la enfermedad.
¿no? Estas son las características muy importantes de esta enfermedad. O sea, se desarrolla bastante rápido. Bastante rápido. Cuando la enfermedad ya se instaura después de 4 semanas, eso es otra cosa menos Guillain-Barré. Independientemente de la edad. Porque hemos visto casos en poblaciones mayores de 60 años, en adultos, lo decíamos al inicio, incluso en niños menores de 5 años, por ejemplo, también se han presentado casos. Así es. Esta enfermedad no respeta edades. Más bien la población en riesgo son las edades extremas de la vida. Por ejemplo, ¿no? Los adultos mayores, por ejemplo, los niños, son poblaciones que están bastante expuestos a padecer estas enfermedades. Entonces, el grupo etario no es determinante, a cualquier persona en cualquier etapa de la vida le puede suceder. ¿Cómo uno puede contraer o contagiarse, aunque creo que no es contagioso, usted me lo explicará mejor, de esta enfermedad? Muy bien, eso es un punto claro a recalcar a toda la población que nos está escuchando. Esta enfermedad no es contagiosa. Ajá. Es muy importante porque a veces está el temor de que nos podemos contagiar de esta enfermedad. Repito, esta enfermedad no es contagiosa. Incluso hay colegios en los que los padres, y le comento, están diciendo a sus niños no vayas porque hay un alumno por ahí, un compañerito tuyo que tiene este síndrome, entonces te vayas a contagiar. Es importante recalcarlo, no es contagiosa esta enfermedad. No es contagiosa, incluso he escuchado también en la universidad, ¿no? Bastantes personas dejan de acudir por el temor a contagiarse de la enfermedad. No, esta enfermedad no es contagiosa, y como lo preguntabas, ¿cómo contraes tú la enfermedad? En realidad es una enfermedad autoinmune. O sea, nosotros no sabemos si nos vamos a contagiar o de repente estamos predispuestos genéticamente para un día en nuestra vida poder presentar este tipo de patología. Claro, está asociado a diferentes factores ambientales también, ¿no? Entonces, hay algo que se está estudiando. En realidad, la enfermedad de Guillain-Barré aparece después de 2 semanas a 3 semanas en la cual uno ha tenido una infección viral de tipo ya sea respiratoria, ya sea digestiva. Entonces, por eso están hoy en día aumentando lo que es las campañas de vacunación. Es decir, si hoy yo contraigo la enfermedad, recién se va a manifestar en 2 semanas. ¿Recién voy a tener los síntomas en 2 semanas? ¿Es así? No, te explico. Por ejemplo, yo ahorita estoy contagiado de una rinitis alérgica, estoy con un resfriado común. Por lo general, la enfermedad de Guillain-Barré aparece 2 a 3 semanas después de haber tenido una infección viral, ¿no? Y se instaura rápidamente, ¿no? Probablemente a través en mi genética esté predispuesto algún día de mi vida a ser Guillain-Barré. Entonces hago una infección viral, posteriormente 2 a 3 semanas se presenta esta enfermedad. Como también hay personas que nunca hacen esta enfermedad, porque todo el mundo hoy en día vemos bastante resfrío común, bastante gripe, bastante gastroenteritis agudas. Entonces no quiere decir que todos los que tengan gripe o gastroenteritis van a tener Guillain-Barré. Esto todavía hay un componente genético del cual te estoy hablando en las personas que tienen defensas bajas. Entonces las defensas, que es nuestro sistema inmunológico, se vuelve contra nosotros mismos, y es un cuadro muy importante típico de esta enfermedad. ¿Con qué enfermedades se puede quizá confundir este síndrome de Guillain-Barré? Bueno, en realidad nosotros como médicos tenemos que hacer muchos diagnósticos diferenciales, ¿no? Como hablaba, bien es una polineuropatía inflamatoria aguda, por ejemplo, procesos crónicos, ¿no? Se puede diferenciar con otras patologías crónicas, con patologías que atacan el sistema nervioso central, pero que ya tienen un tiempo de instauración, ¿no? Esta enfermedad, hay que recalcar, y nuevamente lo repito, es de instalación aguda. Entonces podría sí confundirse con otro tipo de enfermedades que atacan el sistema nervioso central, y es importante reconocer la sintomatología clásica y también variante de esta enfermedad. Justamente a eso vamos, doctor. ¿Cuáles son los síntomas y qué hacer cuando se presentan estos síntomas? Bueno, tú lo decías al inicio, la debilidad muscular. El cuadro clásico del síndrome de Guillain-Barré es la debilidad muscular progresiva. Empieza sensación de parestesias, hormigueos en los miembros inferiores, y es ascendente. Se puede confundir de repente con otra sintomatología, ¿no? Calambres, de repente, claro, otro tipo de dolores. Así de repente es. Uno ha caminado mucho y dice, debe ser por eso, ¿no? Así es. Entonces hay que saber recalcarlo, porque 3 características del Guillain-Barré clásico, ¿no?
hablamos de las parestesias, hormigueo, debilidad muscular en los miembros inferiores, pero que es ascendente. Ajá. Entonces, empieza en los miembros inferiores y asciende hacia los miembros superiores y al cuerpo en general. Otra cosa, segunda característica, es simétrica. Ambos miembros tienen que estar afectados, ¿no? Imagínate que por ahí me golpeé, como tú bien lo decías, no, eso no es Guillain-Barré, ¿no? Simétrica. Y tercera característica es bilateral, ¿no? Parecida a la anterior en ambos miembros. Pero hay que recalcar algo muy importante que hoy en día se está estudiando por el Instituto de Ciencias Neurológicas y se ha armado una red de neurólogos que están estudiando las variantes del síndrome de Guillain-Barré. ¿Por qué? Porque ahora se está manifestando de manera atípica. ¿Qué significa? Que la tríada clásica que te he explicado anteriormente se está presentando al revés, por decir así. Empieza en miembros superiores y desciende. ¿Y esto qué se debe, doctor? Se debe a que mutaciones genéticas, de repente estamos encontrándonos ante genes que están presentando la situación adversa según la fisiopatología de la enfermedad, y la característica importante de la enfermedad, por ejemplo, es una célula que se llama las células neuronales. Hablamos que esta enfermedad es nerviosa periférica, ataca al sistema nervioso periférico. Entonces, la célula neuronal tiene diferentes partes, por ejemplo, el soma, el cuerpo, la dendrita, el axón, y tiene una vaina que se llama la vaina de mielina, que ayuda a conducir el impulso nervioso, que la neurona se comunique entre otra neurona para hacer sus funciones, ¿no? Para levantar el brazo, para levantar la pierna. Entonces, la fisiopatología o el motivo profundo de la enfermedad es que la alteración es en la vaina de mielina. Por eso es que se dice una enfermedad desmielinizante. ¿Cuál es la función de la mielina? Es ayudar a que el impulso nervioso se transmita de manera rápida. Si la enfermedad o la afectación está en la mielina, entonces no va a haber un impulso nervioso adecuadamente, entonces la persona va a tener debilidad muscular. Pero ahora se está estudiando que el cuadro principal está afectando el axón, una de las partes muy básicas de la neurona, por lo que la sintomatología se está dando de otra forma, iniciando en miembros superiores. El paciente es atendido en un hospital, permanece internado, como ahora mismo se presentan casos. ¿Qué tratamiento sigue este paciente? ¿Qué medicamentos se le administra? Muy bien, la recomendación importante para la población que nos está escuchando, que ante un cuadro de debilidad muscular marcado, progresivo, por favor tenga que acercarse a un establecimiento de salud más cercano. Los establecimientos de salud tienen un nivel de resolución según la complejidad, entonces se refiere por lo general a un hospital para hacer estudios más exhaustivos, más profundos, y una vez sospechado el caso se sacan pruebas para confirmarlo. Uno de ellos es la punción lumbar para obtención de líquido cefalorraquídeo para estudio, y el tratamiento se inicia. Tenemos dos tipos de tratamiento: la plasmaféresis, si es que tenemos el instrumental indicado, o la administración de inmunoglobulina. Hoy en día el Ministerio de Salud y el Seguro Social ha previsto esto, ya ha enviado a sus diferentes nosocomios la administración de este medicamento, que es la inmunoglobulina, que ayuda a revertir la enfermedad. Hay que dejarlo bien claro, ayuda a revertir la enfermedad y a evitar las secuelas, porque esta enfermedad deja muchas secuelas. Importante señalar también, doctor, a las familias la importancia de no automedicarse, ¿verdad? Cuando se presenten ese tipo de síntomas. Y también le quería preguntar, ¿en cuánto tiempo una persona con síndrome de Guillain-Barré puede recuperarse? Bueno, se ha visto la resolución de los síntomas con la administración de inmunoglobulina durante 7 días, se ha visto la resolución de los síntomas en 7 a 10 días, y la evitación de las secuelas muy importantes, porque si el tratamiento no es oportuno, las secuelas son muy marcadas y el paciente incluso hace insuficiencia ventilatoria y probablemente pueda llegar a la muerte si no se trata adecuadamente. Entonces la resolución de los síntomas son según el tratamiento, el paciente responde al tratamiento y nos encontramos ante una mejoría clínica marcada. ¿Qué secuelas, por ejemplo, puede tener un paciente que Por ejemplo, presenta? parálisis de algún miembro
ya sea superior o inferior, ¿no? Hemiplegia. ¿Algo en el cerebro, con la memoria, los recuerdos? No. El desarrollo. No. Hay que saber que el Guillain-Barré no afecta el sistema nervioso central, salvo el paciente tenga una comorbilidad. Imaginémonos que se agrega una infección, una neumonía, una infección del tracto urinario, y llega a ser una sepsis y el paciente hace trastorno de conciencia por la neumonía o por la sepsis. El central no, el periférico. Así es. Entonces, el Guillain-Barré ataca sistema nervioso periférico. Entonces, por ende, no hay alteración del estado de conciencia, salvo, como te digo, si tiene una comorbilidad. Entonces hay que tener bastante en cuenta en los niños, en los adultos mayores que hacen infecciones recurrentes por el sistema inmunológico deprimido o bajo. Entonces hay que evitar las secuelas, ¿no? Como te expliqué, hemiplegia, paraplegia, parálisis de cualquier miembro podría dejar como secuela. Y también los pacientes muchas veces van a rehabilitación y también ayuda a revertir las secuelas, pero no vamos a esperar que hayan secuelas si es que podemos dar el tratamiento oportuno. Así es. Doctor, vamos a visualizar en pantalla un cuadro, tenemos justamente de la región Piura, sobre los casos en los que se han presentado este síndrome de Guillain-Barré. Justamente lo estamos viendo allí, son 63 casos en total, incluidos 3 personas fallecidas. Lamentable estas cifras, que por supuesto nos indican que nuestra región no ha estado lo suficientemente preparada para afrontar este brote de Guillain-Barré. Están también los distritos, incluso allí se puede ver Castilla, es el distrito que lamentablemente está encabezando esta situación. 10 casos hasta el momento se presentan en Castilla de Guillain-Barré, notificados ante la Dirección Regional de Salud, y una persona fallecida. Le siguen los distritos de Piura, Sullana, Pariñas, en Talara, 26 de octubre, Bellavista, Tambo Grande, Marcabelica, Cholucanas, El Alto, Colán, Paita, Catacaos, La Arena, Querecotillo, Salitral, Frías y Canchaque. Estamos también añadiendo Sechura, también en el distrito de Bellavista de la Unión. Nos han reportado justamente que también allí hay un caso en el distrito de Bellavista de la Unión, en la provincia de Sechura. Sechura, por cierto, es la provincia con menos casos, y Talaras probablemente la provincia de la región con más casos que se han presentado. Con ello, tenemos el síndrome de Guillain-Barré prácticamente en toda la región Piura, en las 8 provincias, incluyendo también Sechura. Y también importante señalar que hay 3 casos importados, ¿no?, que vienen de las zonas de La Libertad, de Puno y de, si no me equivoco, también de La Selva, de la región San Martín. El síndrome, entonces, doctor, no discrimina tampoco zona geográfica. No, es en indistinto realidad de es eso. muy indistinto, no respeta zona geográfica. Vemos bastante afectación del norte. Hoy en día vemos bastante afectación del norte. Hay que recalcar un punto aquí, que el cambio estacional o el cambio climático también tiene que ver y juega mucho en contra para los norteños en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque predispone a que la persona tenga algún tipo de infección viral, y si, como te expliqué, el componente genético más el componente ambiental, entonces podría desencadenar este cuadro más adelante. Dijo, doctor, que estaba asociado este síndrome a consumo de, por ejemplo, alimentos con una sanidad poco cuidada, ¿no?, con mala calidad en los productos, de repente. Porque en algún momento, por ejemplo, un especialista del Ministerio de Salud señalaba: tengan cuidado cuando consuman productos en la calle, cuando consuman alimentos de procedencia dudosa. ¿También está asociado a eso? El cuidado tiene que darse debido a la infección viral que uno puede tener. Entonces, es más probable que el cuadro de Guillain-Barré se presente precedido de una infección viral. Ajá. Entonces, es importante resaltar que si yo no me infecto de ningún virus, mis probabilidades de tener Guillain-Barré disminuyen totalmente. Entonces, pero si yo estoy comiendo en lugares que no tienen una buena sanidad, que no tienen una buena higiene, me infecto de diversos virus asociados al desarrollo de esta enfermedad, entonces estoy predisponiendo mi cuerpo a poder presentar probablemente este cuadro. Es decir, todo inicia por cuidarnos de alguna gripe o alguna infección viral. Eso Así es clave. Por eso muchas de las recomendaciones es lavarse bien las manos antes de digerir los alimentos, a la hora de ir al baño, lavarse bien las manos, poder también
cubrirse, utilizar medidas de bioseguridad para poder evitar contagios, ¿no? Por infecciones virales. Doctor, finalmente, el síndrome de Guillain-Barré en una persona se agrava cuando el paciente tiene, por ejemplo, otra enfermedad. Se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, diabetes, algún tipo de cáncer, SIDA, de repente, ¿se agrava o no necesariamente? Sí, es importante decirlo que el paciente que tiene comorbilidades, llámese diabetes, hipertensión, ¿no? Asma, VIH, cáncer, entonces agrava más la enfermedad y podría llevar a presentar patologías más graves. En todo caso, hay que tener cuidado con esta población que tiene comorbilidades. Doctor, y por último, para terminar, ¿cómo evalúa usted o qué opinión le merece la respuesta por parte del Estado, por lo menos en la región Piura, ¿no? Que es una de las regiones declaradas en emergencia? ¿Cómo evalúa usted esta reacción por parte del Estado? Bueno, el Ministerio de Salud ha propuesto todas las medidas que necesitamos nosotros, el nivel de complejidad, llámese 1.3, 1.4 y los hospitales de referencia que nosotros tenemos, nos ha enviado a nosotros todos los insumos necesarios y están también enviando aún más insumos para poder tratar este tipo de pacientes de manera oportuna. En todo caso, el Ministerio de Salud está respondiendo gracias al liderazgo de la ministra, gracias al apoyo de todos los centros de estudios de alto nivel, como el Instituto de Ciencias Neurológicas, que siguen estudiando bastante las variantes de esta enfermedad y otorgando también lo que es resoluciones directorales, guías de práctica clínica para manejar adecuadamente esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por esa entrevista, sin duda ha sido de gran ayuda y esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. Le agradezco a ustedes por la invitación y bueno, saludar a todos mis compañeros de la universidad que están con el programa y desearles que tengan una feliz noche y estaremos acá en una nueva oportunidad. Muchas gracias. Ha sido el doctor Lincoln Talledo Ulfe, él es coordinador del Servicio Médico de la Universidad César Vallejo UCB Piura. Con él hemos abordado el tema del síndrome Guillain-Barré, un tema que está ahora mismo en boga debido a la alerta por este brote de 63 casos que ya se cuentan hasta el día de hoy notificados ante la Dirección Regional de Salud de Piura. Solamente recalcar la importancia de que este tratamiento del síndrome, los pacientes deben ser atendidos gratuitamente en los establecimientos de salud, sobre todo en los hospitales donde se encuentran internados, gratuitamente, y de no ser así hay que presentar la queja o la denuncia respectiva porque es la disposición del gobierno central. El Ministerio de Salud ha recordado que la atención debe ser gratuita, el tratamiento es gratuito y la dotación de los medicamentos también necesarios es de la misma forma, sin ningún costo para los pacientes. Es importante recalcarlo porque puede haberse presentado también algún caso de cobro indebido. Difunda esta información, es importante conocerla todos, sobre todo en la región Piura, que estamos ahora mismo en emergencia sanitaria. No es una epidemia, no es para alarmarnos, pero sí para tomar las medidas necesarias para evitar contraer esta enfermedad y sobre todo poder curar a las personas que se encuentran ahora mismo hospitalizadas. Prevención y reacción es importante tener en cuenta ahora mismo en esta situación en la que nos encontramos en el sector salud. Hasta aquí Enfoque Político. Mi nombre es Carlos Chungo. Recuerden que nos pueden encontrar, nos pueden sintonizar todos los martes y jueves a partir de las 8 de la noche en nuestra transmisión en vivo. Síganos en Facebook, nos encuentran como TOT Perú. Muchas gracias. Permiso.